Hola a todos. El día de hoy les traigo más del libro La naturaleza de la realidad personal. Sin más dilación, bienvenidos al canal Amor Fati. Comencemos. Capítulo 5. La constante creación del cuerpo físico. Tal como se mencionó en el capítulo 4, la mente consciente es un fragmento del yo interior, la parte que aflora a la superficie, por así decirlo, y que se encuentra con la realidad física más o menos directamente. Dado que ahora están orientados físicamente y se ocupan principalmente de la materialización corpórea de la realidad interna, la mente consciente alberga toda la información necesaria para una vida diaria eficaz, y el acceso a dicha información es fácil. Aquella información que no se aplica directamente a lo que consideran como su realidad física en un momento determinado no es necesario albergarla de continuo en la conciencia. Pero, tan pronto como surge la necesidad de tantos datos, ayuda, información o conocimiento, acuden de inmediato a menos que sus propias creencias conscientes generen una barrera. En la vida física, esta capacidad de la mente consciente de enfocarse con gran precisión y concentración es muy necesaria. Gracias a esta capacidad sumamente selectiva pueden sintonizar con ese rango particular de actividad que es el físico. A su modo, los animales también poseen esta conciencia selectiva. También ellos centran su atención en direcciones muy específicas, de modo que, de un vasto campo general de percepción, captan los estímulos que reconocen e incorporan a una forma organizada. Es la mente consciente de los animales, conectada con su cerebro físico, la que hace posible esa necesaria selección. Sin ella se produciría un efecto de desenfoque que convertiría la supervivencia física en algo imposible, y es por ello por lo que ciertos fragmentos del yo interior afloran a la superficie del ser. Como en la vida su mente está conectada con el cerebro y con el organismo físico, se sintoniza automáticamente con la realidad corpórea, y hasta cierto punto hace caso omiso de cierta información no física que existe en cualquier campo dado de percepción. Sencillamente, no la deja entrar dentro de sus percepciones organizadoras. Es decir, estos datos son bloqueados. Repito que esto es bastante necesario. Hay cierta información y ciertos datos que no se aplican a la realidad física, que no la incumben. Una parte de eso es percibido por entidades no físicas, quienes la organizan dentro de su sistema de realidad, donde sí que tiene significado, aunque ahora no nos vamos a ocupar de ello. Mientras sean físicos siempre se van a estar concentrando en ciertos datos y excluyendo otros. En otros tipos de realidad podrían sin embargo hacer caso omiso del sistema físico por entero y concentrarse en cambio en otros sistemas de existencia que no están reconocidos dentro del de ustedes. En su vida actual, la mente consciente evalúa la realidad física y tiene tras ella toda la energía, el poder y la capacidad del yo interior a su disposición. Puede acceder a cualquier información que necesite. Su labor es la de evaluar esa realidad de forma eficiente, utilizando ese enfoque tan preciso que se mencionó en el capítulo 2, por su naturaleza, la conciencia o la mente consciente nunca se ve abrumada por un exceso de detalles, por demasiada información, ya que el yo interior solo le envía la información que pide o que siente que es necesaria. Así pues, en gran medida las creencias conscientes actúan como excelentes liberadores de este tipo de datos internos, o bien como inhibidores. La mente consciente se desarrolla y se expande. No es un objeto. Aprende mediante la experiencia y los efectos de su comportamiento. El yo interior produce cualquier resultado que la mente consciente desee. Eso no significa que la mente consciente permanezca ociosa, ni la aísla de sus propias fuentes. Como la mente consciente es una parte del yo interior, está obviamente compuesta de la misma energía, la colma la misma vitalidad y la revitalizan las profundas fuentes de creatividad de donde surge todo ser. Deben comprender que la mente no está aislada del yo interior. Este conserva el cuerpo físico vivo así como le da forma. La milagrosa traducción constante del espíritu en carne se lleva a cabo con una energía inagotable por parte de esos fragmentos internos del ser, pero en todo caso el yo interior confía a la mente consciente la valoración del estado y la realidad del cuerpo, y da forma a la imagen del cuerpo en consonancia con las creencias conscientes de la mente. Así pues, repito, dan forma a su realidad mediante sus creencias, y su producción más íntima es su cuerpo físico. Sus creencias acerca de él se convierten constantemente en datos internos.
Para dar forma al cuerpo, organizan a nivel inconsciente los átomos y las moléculas que componen sus células, pero el anteproyecto lo elaboran sus creencias conscientes. Para cambiar el cuerpo deben cambiar las creencias, incluso ante datos físicos o pruebas que estén en desacuerdo. Cada uno de ustedes tiene un cuerpo y una conciencia. Pueden poner en práctica estas ideas aplicándolas a su cuerpo. Por ahora consideremos que, en términos generales, no van a crecer 1,5 metros más si ya son adultos formados, ya que hay ciertas leyes físicas que deben acatar. Hablaremos de ello con más detalle posteriormente. Pero sí que pueden parecer más altos y afectar a los demás como si lo fueran, que en cualquier caso sería lo que habitualmente desearían en ciertas circunstancias. Pero, con ciertas restricciones que veremos más adelante, pueden volverse saludables si son enfermizos, delgados si están gruesos, ganar peso si así lo prefieren, o alterar su imagen física de forma bastante radical mediante el empleo de sus ideas y creencias. Estas forman el anteproyecto en virtud del cual crean su propio cuerpo, tanto si son conscientes de ello como si no. El cuerpo es una creación artística, formada y conservada constantemente en los niveles inconscientes, pero totalmente en consonancia con sus creencias sobre qué y quiénes son. Constantemente se hacen sugerencias sobre su cuerpo y sobre su buena o mala salud. Así pues, piensan a menudo en su cuerpo, y envían al yo interior un aluvión de creencias e instrucciones que afectan a su imagen física. Tal como ya se mencionó anteriormente, los pensamientos poseen una realidad vital muy definida. Las creencias son pensamientos acerca de la naturaleza de su realidad, reforzados por la imaginación y la emoción. Ahora bien, los pensamientos en general poseen una realidad electromagnética y, lo sepan o no, también tienen un valor de sonido interno. Conocen la importancia del sonido externo. Se utiliza como método de comunicación, pero también es un subproducto de muchos otros sucesos y afecta al entorno físico. Lo mismo puede decirse sobre lo que llamaré sonido interno, el sonido de sus pensamientos dentro de la cabeza. No me refiero aquí a ruidos corporales, a pesar de que a menudo también son ajenos a ellos. Los sonidos internos tienen un efecto en el cuerpo aún mayor que los externos. Afectan a los átomos y moléculas que componen nuestras células. En muchos aspectos, sería cierto afirmar que hablan mediante el cuerpo, pero ese hablar es interior. Ese sonido interno da forma a su estructura ósea y su carne. El sonido está conectado con las palabras mentales que emplean al pensar, pero de una manera muy apartada. Por ejemplo, no importa en qué idioma se dirijan a ustedes mismos. El sonido se forma en virtud de la intención, y, dicho en términos sencillos, una misma intención tiene el mismo efecto sonoro en el cuerpo, al margen de las palabras utilizadas. Pero normalmente piensan en su propia lengua, y por tanto en la práctica las palabras y la intención se entremezclan. A efectos prácticos, ambas son una sola cosa. Cuando dicen, estoy cansado, mentalmente no solo se están dando mensajes silenciosos, y digo mensajes en vez de mensaje porque la afirmación general se descompone en distintas partes, ya que son muchas las partes del cuerpo que deben verse afectadas antes de que ustedes se sientan cansados, sino que además el sonido interno de los mensajes afecta automáticamente al cuerpo justo de esa manera. ¿Qué deberían hacer, por tanto, si se sienten cansados? Esta es su evaluación consciente de la realidad de su cuerpo en un cierto momento. Como quieren cambiarla, no la refuerzan. En lugar de ello le dicen mentalmente al cuerpo que puede empezar a descansar y renovarse. Dan por sentada su valoración inicial, de modo que, sin necesidad de reafirmarla, sugieren que se ponga en práctica el remedio. Si las condiciones lo permiten, pueden descansar físicamente tumbados o efectuando los ajustes que les parezcan apropiados. Y si esto no es posible, les pueden beneficiar las sugerencias de ese tipo, que el cuerpo puede renovarse por sí solo. Si, en cambio, se dicen una y otra vez que están cansados, el estado de cansancio se refuerza. El valor del sonido interno de la sugerencia contraria empieza automáticamente a renovar el cuerpo. Actualmente está de moda hablar de la contaminación acústica, pero otro tanto ocurre con el sonido interno, en especial cuando sus pensamientos internos se contradicen entre sí y son confusos y azarosos. En ese caso le dan al cuerpo instrucciones diferentes y sumamente contradictorias.
Como deberían saber, el entorno interno del cuerpo cambia constantemente y son ustedes mismos quienes lo cambian. El cambio es muy necesario, y por lo general se mantiene el equilibrio global del cuerpo. Pero las instrucciones que le dan no siempre son claras o favorables, y sus creencias determinan en gran medida el tipo de información que envían a ese entorno. El yo interior siempre trata de mantener el equilibrio y la salud del cuerpo, pero muchas veces sus propias creencias le impiden acudir en su ayuda con tan siquiera la mitad de la energía que tiene a su disposición. A menudo solo abren las puertas de esta gran energía cuando están en graves problemas, cuando se les hace evidente que sus anteriores creencias y conducta no han funcionado. Tienes a su disposición los medios para garantizar su salud. A muchas personas se les recetan gafas para corregir un trastorno ocular a una edad muy temprana. En muchos casos, los ojos se corregirían solos. Las gafas pueden impedir dicha autocorrección al proporcionar una muleta que debilita aún más los músculos del ojo, por ejemplo, reforzando ese estado. Si creen que solo las gafas corregirán una visión deficiente, así será. En vez de ello deberían descubrir la razón de la creencia que se esconde tras el mal funcionamiento físico, en cuyo caso el problema ocular desaparecería automáticamente. Ahora bien, para la mayoría de las personas es más fácil utilizar las gafas. Para tener salud, deben creer en la salud. Un buen médico es alguien que cambia creencias. Sustituye una idea de enfermedad por una de salud. Sean cuales sean los métodos o fármacos que emplee, no serían eficaces a menos que tenga lugar este cambio de creencias. Por desgracia, cuando el hombre se convirtió en etiquetador, también hizo mapas, por así decirlo, mapas de una gran complejidad, al clasificar las diversas enfermedades con más precisión que nunca. Estudió el tejido inerte para descubrir la naturaleza de la enfermedad que le había arrebatado la vida. Los médicos empezaron a pensar en los hombres como portadores de enfermedades que, en cierta manera, ellos mismos, los médicos, habían creado mediante ciertos procedimientos médicos nuevos. Los antiguos chamanes y curanderos a menudo trataban al paciente de una forma más directa y comprendían la naturaleza de las creencias y la suprema importancia de la sugestión. Muchas de sus técnicas se basaban en el impacto psicológico, que permitía lavar el cerebro, por decirlo de alguna forma, eficientemente al paciente y librarlo así de la enfermedad que creía tener. La profesión médica actual se ve tristemente obstaculizada por sus propias creencias. A menudo funciona como un marco en el cual la mala salud y la enfermedad no solo se aceptan como algo normal, sino que se fortalecen los conceptos que subyacen. Aquí encontramos de nuevo, como en el psicoanálisis, un juego del escondite en el cual participan tanto el médico como el paciente. Naturalmente, ambos creen que se necesitan. Tras esta creencia se encuentra el patrón psíquico de creencias según el cual el paciente suele atribuir al médico los poderes de conocimiento y de sabiduría que sus creencias le han enseñado que él no tiene. Aun sabiendo que no es así, el paciente sigue necesitando considerar al médico como un ser omnipotente. El médico, por su parte, suele proyectar sobre el paciente sus propios sentimientos de impotencia contra los que combate. Luego el paciente trata de satisfacer al médico, y en el mejor de los casos se limita a cambiar de un grupo de síntomas a otros. Con demasiada frecuencia, el médico comparte la inamovible creencia del paciente en una salud precaria y en la enfermedad. Y no solo eso, sino que la profesión médica suele proporcionar prototipos de enfermedad y el paciente muy a menudo se los prueba para ver cómo le sientan. Esto no quiere decir que la profesión médica no sea muchas veces de gran ayuda y provecho, sino que buena parte de su influencia positiva se ve obstaculizada por el sistema de valores en el cual se mueve. Dado que se tiene a los médicos en gran consideración, se presta particular atención a sus sugerencias. El estado emocional del paciente es tal que éste acepta fácilmente las afirmaciones efectuadas en tales circunstancias sin analizarlas de manera crítica. La denominación y el etiquetado de enfermedades es una práctica dañina que niega en gran medida la movilidad innata de la psique encarnada y su capacidad de cambiar constantemente. Les dicen que tienen algo. De repente, algo les ha atacado a ustedes, y quizás a sus órganos más íntimos, y normalmente les dicen que sus emociones, creencias o sistema de valores no tienen nada que ver con las desgraciadas circunstancias en que se encuentran. El paciente,
Por lo tanto, se siente a menudo indefenso y a merced de cualquier virus merodeador que pudiera presentársele. Pero la verdad es que incluso eligen el tipo de enfermedad que sufren, según la naturaleza de sus creencias. Son inmunes a la enfermedad mientras crean que lo son. Estas son afirmaciones de orden práctico. Su cuerpo tiene una consistencia corporal llena de energía y vitalidad. Corrige automáticamente cualquier desequilibrio, pero sus creencias conscientes también afectan a esta conciencia corporal. Sus músculos creen lo que les dicen de ellos mismos. Y otro tanto ocurre con cualquier otra parte de su cuerpo físico. Si creen que solo los médicos pueden curarlos, mejor será que acudan a ellos, porque en el marco de sus creencias ellos son los únicos que les pueden ayudar. Pero ese marco en sí mismo es limitador, y repito que, aunque se curen de algo, lo sustituirán por otra cosa mientras sus creencias los hagan tener problemas físicos. Pues bien, lo mismo se aplica a lo que normalmente se llama sanación espiritual. Si se curan mediante el uso concentrado de energía psíquica por parte de uno de esos sanadores, simplemente cambiarán esos síntomas por otros a menos que cambien sus creencias iniciales. Pero a veces un sanador o un médico son tan eficaces a la hora de curar una enfermedad, que indirectamente les muestran que la energía curativa siempre ha estado en su interior, y esta constatación puede bastar para permitirles cambiar por completo sus creencias sobre la salud. En tal caso comprenderán que su enfermedad anterior se vio provocada por su creencia. Si sufren cualquier problema físico, concéntrense en las partes sanas de su cuerpo y en las funciones que van bien. En las zonas sanas, sus creencias están funcionando bien para ustedes. Tal como se mencionó antes, los sonidos internos son extremadamente importantes. Cada uno de los átomos y moléculas que componen su cuerpo tienen su propia realidad en valores de sonido que no escuchan físicamente. Así pues, cada órgano del cuerpo posee también su propio y único valor de sonido. Cuando algo no va bien, los sonidos internos son disonantes. Los sonidos inarmónicos se han convertido en parte de esa área del cuerpo como resultado del sonido interno de sus propias creencias-pensamiento. Por ello es de vital importancia que no refuercen esos sonidos internos repitiéndose las mismas sugerencias negativas. Las sugestiones verbales se traducen a sonido interno, y este atraviesa su cuerpo más o menos de la misma forma en que lo hacen algunos tipos de luz. Pues bien, como criaturas físicas que son, sus percepciones deben estar en gran medida orientadas físicamente, aun cuando sus cuerpos existen en otras formas distintas de las que normalmente suponen. Perciben los cuerpos como objetos, con volumen, compuestos de huesos y carne, pero también tienen estructuras de sonido, luz y propiedades electromagnéticas que no perciben. Todo ello está conectado con la imagen física que conocen. Cualquier discapacidad física se mostrará primero en estas otras estructuras. El sonido, la luz y los patrones electromagnéticos proporcionan vigor y vitalidad a la forma física que conocen. Son más móviles que el cuerpo físico y más susceptibles a las pautas cambiantes de su pensamiento y sus emociones. Les he dicho que los pensamientos se traducen en este sonido interno, pero a la vez siempre intentan materializarse por sí mismos. Como tales, son imágenes incipientes, recolectores de energía. Elaboran su propia forma embrionaria hasta que ésta se traduce físicamente de un modo u otro. Las imágenes mentales son por tanto extremadamente poderosas, ya que combinan el sonido interno y sus efectos con una imagen mental clara que buscará adquirir forma física. Su imaginación añade poder motivador y propulsor a estas imágenes, de modo que muchas de sus creencias las contemplan internamente de un modo visual, pues tienen imágenes mentales asociadas a ellas. Una de esas imágenes puede representar una creencia en particular o varias de ellas. Cuando repasen sus creencias, descubrirán que algunas de estas imágenes les vienen a la cabeza. Observen cómo harían con un cuadro de su propia creación. Si no les gusta lo que ven, cambien conscientemente el cuadro en su mente. Estas imágenes son interiores, pero, al ser una parte muy arraigada de sus creencias, también las verán exteriorizadas en su experiencia. Pongamos un ejemplo sencillo. Les duele un dedo del pie. De vez en cuando lo ven claramente en la mente. Quizás adviertan que observan el dedo con más frecuencia de lo habitual, y quizás también comprueben que, de entre todas las personas con quienes se encuentran, se fijan más en aquellas que no caminan bien.
Normalmente estas personas les pasarían inadvertidas, pero de repente el mundo parece estar lleno de dedos que duelen. Así pues, se trata de resolver una creencia que ya se ha hecho física. Pero, si continúan concentrados de esa forma en el dedo, entonces este podría no curarse o desarrollar una molestia más grave. Detrás de todo esto está, naturalmente, la creencia que causó el problema, pero, una vez que han producido un grupo de síntomas, deben tener mucho cuidado de no empezar a contemplar el campo de su realidad desde esa posición, pues con ello añaden imágenes internas y externas que refuerzan dicho estado. Hay una luz que no ven con ojos físicos y un sonido que no escuchan con los oídos, y ambos se combinan para formar mentalmente la imagen física que conocen. Así pues, deben trabajar desde el interior hacia afuera. Sus creencias son una paleta de colores, recurriendo de nuevo a la analogía del pintor. Sus pensamientos trazan el esquema general de la realidad que experimentan físicamente. Sus emociones llenan esas pautas con luz. Su imaginación las forja y las une. El sonido de sus pensamientos internos es el medio que en realidad emplean. Esto es mucho más que una analogía, ya que en términos sencillos explica claramente el modo en que sus creencias conforman su realidad. Cuando estén tranquilos, la palabra Om, pronunciada lentamente, mentalmente o en voz alta, será beneficiosa para tonificar su estado físico general. Los sonidos contienen en su interior un impulso innato hacia la energía y el bienestar, tal como se explicará en breve. El cuerpo reacciona no tanto al sonido físico como a los sonidos internos a los que se traducen los sonidos físicos. Como se mencionó antes, también reacciona a los sonidos que no tienen equivalentes físicos. Dentro de la estructura de los cromosomas hay ciertas propiedades que deben ser activadas por medio de sonidos internos específicos. Si dicha activación no tiene lugar, los atributos latentes dentro de los cromosomas permanecen en ese estado. Existen cadenas de influencia que están compuestas en realidad de valores de sonido interno que tejen, por así decirlo, el complicado entretejido de los genes y los cromosomas. Estos valores de sonido están literalmente entretejidos en un entramado electromagnético. Los sonidos se van entretejiendo y contribuyen a formar este entramado. La actividad de las células dentro del cuerpo también provoca lo que consideran como diminutas explosiones de sonido interior. Los modelos electromagnéticos y los sonidos internos se ven afectados por ciertas clases de luz. Todo ello junto conforma el prototipo a partir del cual y sobre el cual se forma el cuerpo físico. Pues bien, cuando crean una imagen mental en su mente, esta está compuesta de las mismas prioridades que se acaban de mencionar. Una imagen mental es pues un entramado de sonido interno con propiedades electromagnéticas imbuidas de ciertos valores de luz. En cierto sentido, y en un sentido muy real, la imagen mental es materia incipiente, y cualquier estructura así compuesta, que combine sonido electromagnético y valores de luz, tratará automáticamente de reproducirse en la existencia física, es decir, de materializarse. Hay una clara conexión, por tanto, entre la naturaleza de estas imágenes y la forma en que su cuerpo en sí mismo está compuesto. Los electrones, los átomos y las moléculas poseen todos ellos su sonido interior y valores de luz independientes. Cuando un mensaje salta de una terminación nerviosa a otra, se produce un sonido definido. Es difícil explicar parte de este proceso, pero existe una luz invisible e inaudible, que afecta a su cuerpo y que contribuye a formar el patrón del cual éste surge constantemente. Obviamente el cuerpo se está creando continuamente durante su vida actual, tal como la entienden. No es un mecanismo que, una vez creado, se abandone a su suerte. Contrariamente a lo que afirman muchas escuelas de pensamiento, no se les dio cierta cantidad de energía vital al nacer que van agotando mientras avanza su vida. Los átomos y las moléculas dentro de ustedes están literalmente muriendo y siendo reemplazados continuamente. Están siendo creados físicamente a cada instante. El cuerpo reacciona a los sonidos externos y a los estímulos que llegan de los sentidos físicos. Estos patrones de reacción se pueden observar con claridad. Ellos son todo lo que actualmente es observable, de un conjunto mucho mayor de interacciones que también están teniendo lugar. Los átomos y moléculas que componen sus células y su carne, por ejemplo, no reaccionan a los sonidos físicos que escuchan o a las pautas de luz que sus ojos físicos perciben.
En momentos de peligro el cuerpo debe ser capaz de moverse con rapidez. El sistema hormonal tiene que reaccionar con gran celeridad, a veces cambiando por completo el equilibrio existente el instante anterior. Los músculos deben ponerse inmediatamente en alerta y todo el cuerpo por entero tiene que ser lo suficientemente flexible como para poder responder como un todo, lo cual incluye a cada órgano que lo compone y a sus más diminutas partes. Digamos que están cruzando una calle y de pronto un coche se precipita hacia ustedes. Obviamente, las células que componen los intestinos, el corazón, los músculos ni ven el coche como ustedes le ven. Aún así, todo el sistema debe activarse al instante, y los datos que ustedes perciben deben traducirse de tal modo que estimulen cada rincón del cuerpo. Esto se logra traduciendo los estímulos exteriores en interiores, pero lo único que los científicos o médicos conocen hasta ahora son los portadores físicos de los datos. Las grandes interacciones no han sido percibidas, y no han entendido la verdadera historia de decodificación de estos mensajes. Entonces, los nervios también están compuestos por el mismo tipo de estructuras internas que se mencionó antes y que son aquellas en torno a las cuales, o mejor, a partir de las cuales, se generan. Aquí, los datos externos se traducen en datos internos, es decir, se descodifican en sonido interno, luz y patrones electromagnéticos, tal como se mencionó anteriormente. De este modo la información se vuelve utilizable, incluso para los átomos y las moléculas que componen las células. El lapso de tiempo físico que tiene lugar entre la llegada de un mensaje y la recepción por parte del destinatario no ocurre en estos otros niveles. El mensaje interior llega a su destino antes que el físico. Cuando el organismo responde, las pautas internas ya han reaccionado, ya que esto debe preceder a cualquier respuesta física a los estímulos. Por tanto, el patrón corporal invisible, compuesto de luz interior, sonido y propiedades electromagnéticas, reacciona primero, y en realidad da inicio a la posterior respuesta física. Los estímulos externos siempre se traducen de este modo. El lapso observado por los científicos es por supuesto físico, provocado por el tiempo que el mensaje tarda en saltar de una terminación nerviosa a otra. La traducción interna, en cambio, es simultánea. Ahora regresemos mentalmente a la situación del inminente accidente. Ese suceso con el coche, su conductor y su precaria situación existe como una estructura aparte de la que ven físicamente, pues también existe del modo mencionado anteriormente, es decir, como una realidad compuesta de luz invisible, sonido inaudible y pautas electromagnéticas. Reaccionan conscientemente a los datos físicos, el ruido, quizás el chirriar de los frenos, la impresión de ver el coche tan cerca, pero son los sentidos internos los que reconocen instantáneamente toda la realidad interna de esa escena o suceso. Dichos sentidos internos responden a las pautas interiores que se han comentado. Los datos físicos se transmiten a lo largo de los nervios con los lapsos de tiempo necesarios, que representan el extremo temporal del espectro de la percepción. Como son criaturas de carne y hueso, los aspectos interiores de la percepción deben tener sus equivalentes físicos. Pero la conciencia material y la correspondiente respuesta corporal serían imposibles si no fuera por estas redes internas. Ahora bien, antes de ver algo físicamente, lo hacen a través de estas rutas internas. La percepción interior activa la exterior. Cuando experimentan un movimiento o actividad físicos, un suceso o fenómeno, los está volviendo conscientes del extremo final de una larga serie de comprensiones interiores. Lo que digo es que todos los sucesos exteriores, incluyendo sus propios cuerpos y sus interiores, todos los objetos, todas las materializaciones físicas, son las estructuras externas de otras internas que están compuestas de sonido interior y luz invisible, entretejidos en entramados electromagnéticos. Por debajo de la percepción temporal, por tanto, cada objeto y cada acontecimiento existen de este modo, en patrones que interactúan entre sí. A nivel físico parecen estar separados de todo lo que no sean ustedes, pero esto no es así, aunque en su existencia cotidiana parece serlo, y es un supuesto que normalmente dan por sentado. En el nivel interior del que he estado hablando, todos los sucesos y los objetos están conectados. Un movimiento o cambio en uno de ellos afecta a los demás. Ustedes responden físicamente y reconocen parte de esta alteración, como en el ejemplo del accidente inminente, pero sean o no conscientes de dicha actividad.
Esta cambia el entorno interior de su cuerpo a través de estas rutas internas. Sus propios pensamientos y creencias, al poseer el mismo tipo de realidad interna, también transforman el entorno interior de los demás. El casi accidente del ejemplo fue un acontecimiento físico, pero en un inicio era mental. Existió primero en esta realidad no temporal, antes de que se materializara, lo percibieran y reaccionaran físicamente a él. El suceso fue propulsado desde la realidad interna a la externa mediante las creencias, la emoción y la imaginación. Como no pueden ver estas cualidades, puede que no les parezcan tan reales como, digamos, un objeto. Físicamente solo pueden ver los resultados de una emoción, por ejemplo. No pueden sostenerla en las manos como pueden hacerlo con una piedra. Las ideas representan su intención psíquica. Generan emoción e imaginación. Y estas activan las pautas interiores. Son la fuerza motriz de la acción, el medio por el cual se exteriorizan todos los eventos interiores. Son energía formada y dirigida, formulaciones de patrones externos e internos de la realidad. Son parte de la fuerza creativa de donde nacen todas las realidades. De nuevo nos vemos en dificultades para explicarlo, simplemente porque hay pocos equivalentes verbales para lo que se está tratando de decir. La imaginación y las emociones son las formas de energía más condensadas que poseen como criaturas físicas. Cualquier emoción fuerte lleva consigo mucha más energía que la necesaria, por ejemplo, para enviar un cohete a la luna. En vez de impulsar un cohete físico, las emociones envían pensamientos al mundo objetivo desde esta realidad interior, y por tanto consiguen que los pensamientos atraviesen la barrera entre lo físico y lo no físico, toda una proeza, que se repite constantemente. Las creencias de la mente consciente dirigen el cuerpo físico vivo, tanto sus actividades como su estado. El cuerpo, tal como se explica en este capítulo, posee equivalentes invisibles constituidos por las propiedades electromagnéticas y las cualidades de sonido y luz internos. Estas estructuras invisibles preceden al surgimiento del cuerpo físico y perduran después de la muerte de éste. Si bien la mente consciente dirige el estado del cuerpo en la vida, la idea o patrón mental del cuerpo existía antes de la conexión de la mente consciente con el cerebro físico. No es por casualidad que los genes y los cromosomas alberguen toda la información codificada que se necesita. La información se graba en ellos desde el interior. La identidad existe antes que la forma. Cabría decir que la identidad, al existir completamente en otra dimensión, planta en la realidad física la semilla de la cual surgirá su propia existencia material. Por tanto, el yo interior empieza por dar forma a la estructura corporal invisible que posteriormente surgirá en forma de carne. Cuando se produce esta siembra mental, la mente consciente, tal como la conciben, no está conectada al cerebro, pues éste aún no se ha formado en la carne. Es la mente consciente la que conserva la idea del cuerpo y la hace física. Así pues, la conciencia no depende de la percepción física, a pesar de que la percepción física, sí que requiere de una conciencia inmersa en una forma material. Como la conciencia física es cuidadosamente filtrada por y a través del aparato corporal, normalmente no son conscientes de los tipos no corpóreos de conciencia, debido a ese proceso. Así pues, el marco general, las propiedades y características generales del cuerpo, existen antes de su formación. Explicado en términos sencillos, eligen de antemano el tipo de cuerpo que habitarán. Quizás les parezca que no tienen ningún control consciente sobre el estado de su cuerpo en la vida tal como la conocen, y mucho menos antes del nacimiento. Se les ha enseñado que apenas hay relación entre el pensamiento y las actividades del cuerpo. Un hombre que cree que tiene un problema de corazón acabará por afectar al funcionamiento de su sistema involuntario debido a su propia ansiedad, hasta que su corazón quede definitivamente lesionado si no modifica su creencia. La mente consciente dirige el llamado sistema involuntario del cuerpo, y no a la inversa. Ninguna idea penetra insidiosamente en la conciencia para afectar a su sistema involuntario, a menos que esté en consonancia con sus creencias conscientes. Repito, no se enfermarán si creen que están bien, pero puede que existan otras ideas que les hagan creer en la necesidad de tener una mala salud. No son conscientes de cómo el cuerpo lleva a cabo sus numerosas funciones involuntarias. La mente consciente no podría procesar todos esos datos,
Pero esas funciones reflejan perfectamente sus ideas y creencias albergadas constantemente. Tal como se mencionó en el capítulo 2, la mente consciente no está separada fundamentalmente del yo interior ni de esas profundas fuentes internas de conocimiento que están a su disposición. La mente consciente no es un evento único en sí mismo, sino que está constituida por diversos fragmentos del yo interior que afloran a la superficie en cualquier momento dado. Dentro del marco básico del cuerpo elegido antes del nacimiento físico, el individuo goza de plena libertad para crear una forma que funcione y sea perfectamente sana. La forma es, no obstante, un espejo de las creencias y materializa fielmente en la carne las ideas que albergue la mente consciente. Esta es una de las funciones primarias del cuerpo. Así pues, un cuerpo enfermo lleva a cabo esa función, a su manera, también como lo hace uno sano. Es su sistema de retroalimentación más íntimo, ya que cambia con sus pensamientos y experiencia, y muestra en la carne el equivalente físico de su pensamiento. De modo que es inútil enfadarse ante un síntoma o burlarse del estado del cuerpo, ya que éste no es más que una réplica corpórea de su propio pensamiento, pues esa es su función. Su entorno y su experiencia en el mundo físico también les proporciona el mismo tipo de retroalimentación. Por ello es tan inútil enfadarse con el entorno o con la experiencia como burlarse del cuerpo. Cuando se presentan ideas como estas, suele pensarse que el resultado ideal, tal como lo entienden, sería la perfección, el cielo en la tierra, un estado en lo que todo el mundo estuviera sano, fuera rico y sabio. Están en una existencia física y utilizan el cuerpo como medio de aprendizaje y de expresión. Cada uno de ustedes es único. Muchos de ustedes, por sus propias razones, siguen un curso que no implica un desarrollo uniforme de facultades, un cuadro equilibrado general, sino que eligen expresar y experimentar ciertas cualidades excluyendo otras. Semejante rumbo no ofrece, en la realidad física, nada parecido a un cuadro equilibrado de perfección. Más adelante se comentará otros tipos de existencia en los que también están implicados, y hasta cierto punto estas existencias afectan a sus intenciones y propósitos en la vida que conocen. Si no se materializaran todas las creencias, y solo lo hicieran las beneficiosas, nunca comprenderían del todo a un nivel físico que sus ideas crean la realidad. Si solo se materializaran sus creencias positivas, entonces nunca entenderían claramente el poder de su propio pensamiento, pues no experimentarían completamente sus resultados físicos. La mente consciente existe antes de la vida material y después de ella. En la existencia corpórea está entrelazada con el cerebro, y durante la vida física sus percepciones terrenales, su enfoque preciso y continuo en su particular sistema de espacio y tiempo, dependen de esa sutil alianza. Así pues, antes del nacimiento físico crean un concepto mental del cuerpo que tendrán. Dicha imagen se impresiona en la materia de esta manera. Se sintonizan a ustedes mismos con una dimensión sumamente específica de realidad. Dan forma a la estructura física que existirá dentro de esa área intensamente enfocada, que estará dotada de validez y actualidad, que adquirirá vida dentro de esas frecuencias. Pues bien, es entonces cuando tiene lugar la aparente división en el yo, ya que en la vida física la mente consciente debe estar conectada al cerebro, y en términos temporales este órgano debe crecer y desarrollarse. De este modo, no toda su conciencia puede ser físicamente consciente. La parte que debe esperar al desarrollo del cerebro es la que consideran que es la mente consciente, la que llaman mente consciente. Las otras partes pueden ser consideradas o llamadas yo interior. Ahora bien, este yo interior no puede expresarse plenamente ni siquiera mediante su conexión con el cerebro, ya que éste debe filtrar y examinar cuidadosamente la percepción a través del aparato físico. El cerebro, con sus conexiones corporales, debe tratar con los lapsos de tiempo que siempre conlleva la percepción sensitiva. Para que el funcionamiento interior del cuerpo pudiera ser consciente, el cerebro tendría que tratar con unas secuencias temporales que ofrecerían a la conciencia que está sintonizada físicamente unas deducciones y unos cálculos matemáticos demasiado numerosos como para poder abarcarlos. Por ejemplo, tendría que seguir conscientemente la trayectoria de todos los músculos, nervios, órganos, células, átomos y manipular a la vez el cuerpo en el espacio y tiempo. Por tanto, se produce una división aparente, en la cual, una parte de la mente consciente invisible queda conectada con el cerebro físico, y otra no.
Esta última conforma lo que conciben como el sistema involuntario del cuerpo. Repito que es importante que sean conscientes de la primera reacción no física a los estímulos, que es la que detona todas las reacciones físicas. Hay una interacción y una comunicación constantes entre las áreas de conciencia que están conectadas al cerebro y las que no lo están. Los propósitos más profundos de la conciencia circulan, y algunas veces surgen a la conciencia que está unida al cerebro. Cuando esa información que procede de esas fuentes más profundas del yo alcanza las áreas conectadas al cerebro, es interpretada según las creencias de ese segmento del yo que está más enfocado en lo físico. Hasta cierto punto, esta información interna se verá afectada por las creencias actuales de esa parte del yo que afronta más directamente el mundo físico. No obstante, esas creencias están siendo constantemente examinadas por el yo interior. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Si te gustó el video dale me gusta, suscríbete, y no olvides activar la campana de notificaciones. Amor Fati te agradece, cuídate y hasta pronto.